Gracias por siempre estar pendiente de nuestra franja informativa, de su contenido y en especial de este espacio también Opiniones, que busca adentrarnos a las reflexiones y opiniones sobre los temas más importantes del país. Hay un tema valioso, el tema del transporte, está en proceso de modernización, está en proceso la terminación del proyecto Citrans, está hablándose de la tarjeta para pagar el pasaje, el rechazo de algunos sectores de la población, la decisión legislativa de permitir por decreto que el pago sea dual, es decir, tanto dinero en efectivo como tarjeta, la posibilidad de veto de la presidencia, las acusaciones de otros sectores del transporte al decir que esa medida es un monopolio. Pues bueno, hay que ir y hacer preguntas respecto a este tema. Está con nosotros Rodrigo Contreras Teos, presidente de CACIT, la Cámara Salvadoreña de la Industria del Transporte, miembro de CIPAGO. Gracias por acompañarnos, Rodrigo, un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación, Rafael. ¿Hay dudas al respecto, don Rodrigo, sobre qué es lo que está pasando en el transporte? ¿Cuál es el planteamiento que ustedes tienen respecto a estos temas? ¿Estamos en una crisis o estamos solucionando la crisis o vamos a tener más problemas con lo que se está haciendo? Bueno, mira, Rafael, en primer lugar, el país entero necesita cambio. El país entero necesita diálogo, concertación, necesita que todos nos entendamos. Y si creemos que el país debe cambiar, que se lo merece cambiar, pues entonces todos unámonos hacia eso. Si hay dudas, si hay confusión, pues hay que aclararlas. Digamos, para eso estamos. Somos ya gente madura, gente que podemos entendernos. Bueno, venimos de un conflicto grave en el país y se solucionó. ¿Cómo? Por la vía del diálogo, del entendimiento. ¿Cómo no vamos a entendernos con estas cosas que son de beneficio para el país, para el transporte colectivo y especialmente para más del 85% de la población salvadoreña? Se merece un mejor transporte. Y la tarjeta prepago es el primer paso, es un primer paso que va orientado hacia otros pasos importantes en la modernización. De hecho, la tarjeta prepago es básico para el Citran. Y el Citran se puede ir ampliando poco a poco la modernización del transporte, tal vez no en la medida que se está planteando aquí en el Gran San Salvador, pero es necesario darle un mejor transporte al país, ¿verdad? Entonces, para eso estamos acá, para eso están ustedes los medios también, para ayudar a que podamos aclarar cualquier duda y consideramos nosotros que en ninguna parte del mundo, Rafael, y si no, tú que lees mucho, no me dejarás mentir, que el ser humano como tal, siempre se resiste al cambio. Siempre es como que nos acomodamos. Es decir, si hay un espacio por acá, hay una parábola muy interesante que le llaman la parábola del sapo, ¿verdad? Entonces, donde se fue acostumbrando, hicieron una prueba y lo pusieron en agua, que era al tiempo, y él estaba tranquilo, le pusieron una estufa para irle encendiendo el fuego y cada vez que se iba calentando se iba acostumbrando, hasta que al final quedó achicharrado. Si lo tiramos de un solo en una olla caliente, él salta y se salva. Entonces, como que estamos acostumbrados que hasta que nos estamos ahogando, queremos saltar. Es una invitación a todos, digamos, a los empresarios del transporte, al gobierno del país también, para que apoye a los transportistas, para que les dé incentivos, para que les dé la mano, porque realmente están en una situación muy precaria. Por ejemplo, a esta altura no han pagado diciembre del 2012, es decir, han rebajado la compensación, no hay incrementos de tarifa. Pero esas cosas quisiera yo que nos uniéramos con el gobierno, que nos uniéramos con todos los transportistas y pensar que tenemos que enrumbar al transporte colectivo y al país hacia otros derroteros. Usted menciona el tema del diálogo, el tema de la concertación. Se supone que hubo una mesa de diálogo, una mesa del transporte, y se supone que todas estas medidas de alguna manera fueron tomadas y consensadas, o no fue así. Es decir, ¿a dónde nació la idea de la tarjeta prepago y de crear la empresa CIPAGO? Que se supone era, hasta donde yo había entendido, un consenso bastante amplio. Fíjate, Rafael, que esta situación viene de años. Es decir, algunos amigos que son disidentes, que se oponen, están con otro proyecto, y eso es importante también, son con los que iniciamos este diálogo hace como 7 años quizá. Entonces, pero siempre la parte política, hubo problemas, querían meterlo por decreto, una serie de cuestiones, eso se fue apagando y ya no se siguió insistiendo. Vino ese gobierno y en la mesa nacional del transporte, ahí se empezó a discutir en la agenda que
que teníamos al principio, y fue uno de los proyectos que decidimos ahí en la mesa poderlos empezar a realizar con este gobierno. Entonces allí se buscó a los dirigentes que tenían, digamos, como más rutas o estaban como más vinculados con la parte del Gran San Salvador, que es la primera etapa, porque esta no es toda, es decir, este sistema, como te decía anteriormente, deberíamos de irlo ampliando poco a poco por etapas a nivel de todo el país. Entonces ahí sale este proyecto, nuevamente, digamos, se reactiva este proceso ahí en la mesa de diálogo, y así es como se funda Cipago. Es decir, Cipago nace ahí se funda con los dirigentes, después se hace un llamado a todos los transportistas, hay un espacio todavía para que todos se incorporen, para que la mayoría de transportistas, si en un momento fuese todo todavía mejor, formemos parte de una empresa, nos asociemos, tengamos una institución corporativa y no andemos con acciones individuales, porque un problema en el transporte es la atomización, el individualismo, la falta de organización y de asociatividad. Entonces nosotros al ver esa falencia, esa debilidad, enrompemos por este lado. El otro aspecto es que la mayoría de transportistas no controlamos las finanzas de nuestras empresas, de nuestras rutas, de nuestras unidades. Es el motorista el que la controla. Entonces es otra debilidad. Y esas debilidades nos llevan a que no seamos bancables, que no tengamos acceso a la banca. Entonces, al no tener acceso a la banca, tú sabes que, bueno, la mayoría de empresarios, inclusive los grandes, trabajan a base de crédito, ¿va? Entonces para eso están los bancos. Y entonces, para la parte del Citran, esto también era un requisito. Es decir, tenía que haber tarjeta prepago, un fideicomiso con un banco serio como el Bandesal, para que se diera ese otro paso. Entonces, ambas cosas estaban como atadas, encadenadas una a la otra, y en el tiempo se van a ir dando. Ahora, quizás podemos explicar un poco, don Rodrigo, ¿qué es Cipago? ¿Quiénes son los socios de esta empresa? ¿Cipago es una empresa? Cipago es el Sistema Integral de Tarjeta Prepago, SADCB, Cipago. Está formado por empresarios del transporte del área metropolitana de San Salvador. Hay más del 60% ya inscritos y hoy están pidiendo más, hay gente más interesada. Y de hecho, algunos disidentes ya están en la sociedad. Ya tenemos, digamos, a personas que nosotros vemos que están como oponiéndose al sistema. Son socios de Cipago, y qué bien que digamos, por un lado refuten el sistema, pero ya compraron acciones en Cipago. Entonces, esta empresa son formada por los empresarios de todas las rutas, o de la mayor cantidad de rutas que de la mayor cantidad de rutas, y ahorita están pidiendo incorporarse más, ¿verdad? Porque como de todas maneras se va a dar ya el Citran es un hecho. ¿El gobierno no tiene participación en esa empresa o sí? De ninguna manera. Sí, no es, digamos, es un proyecto eminentemente empresarial. ¿A dónde nace Subes y la relación de Cipago con Subes? Buena pregunta. Cipago para el proceso ha tenido varias etapas que superar. Una de ellas es que el viceministerio tuvo que hacer un proceso del diseño técnico de implementación, le llamaron ellos. Es decir, Rafael, como que tú le digas a 3 o 4 ingenieros, aquí está el diseño, así es como quiero. Entonces, véame usted si puede construirme esta casa así con este diseño. El BMT puso el diseño. Él hace el diseño con unas empresas que le apoya el gobierno. Parece que hay una institución que se llama FOSET, que es un fondo de inversión. Con ese fondo ellos hacen el diseño, como me imagino que van a haber hecho el diseño para todo esto que están haciendo del Citran, como el diseño para X cosas. Entonces, y nos dice a nosotros, esto es lo que queremos, mínimo, estas son las bases, estos son los requisitos, esta es la tecnología que queremos, entonces esto es el objetivo que queremos cubrir. Con eso nosotros hacemos una invitación internacional, un concurso privado, acuden 4 empresas, acude una de España, Indra, que por cierto es la empresa que les hace el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, creo yo, si no me equivoco, Prodata de Brasil, estuvo una empresa de Argentina y otra empresa, y la de Uruguay. Entonces, ustedes lo hicieron como Cipago.
Nosotros como Cipago hicimos el Ustedes que en concurso. la libertad empresarial ustedes podían agarrar a quien quisieran. Exacto, porque eso, es decir, como cualquier otro empresario, pues, que dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer un edificio, voy a hacer la Torre Futura, voy a hacer esto, entonces ve con quién lo va a hacer, va. Entonces, esta empresa que fue seleccionada, no fue seleccionada ni siquiera por los que estamos ahí en la directiva, nosotros le dimos el aval. Nosotros integramos una comisión de especialistas en finanzas, en la parte auditoría y financiera, en la parte de lo tecnológico propiamente de este sistema, porque son cosas que no se conocen en el país, y así que esa comisión evalúa las ofertas y resulta de que con los requerimientos que había puesto el viceministerio y con los requerimientos que nosotros también habíamos puesto, y aprovecho la oportunidad para decirte, Rafael, que esta empresa ofrece un plus, ofrece algo más de lo que pedía el viceministerio. Y algo bien importante, es la única empresa que ofertaba dar el proyecto, invertir en el país, y eso si más adelante lo podemos tocar, Rafael, es decir, con este decreto que se acaba de dar, es un atentado en contra de la inversión extranjera, ¿va? Es un atentado en cuanto a ese llamado que queremos hacer. ¿Quién es el dueño de Subes? Porque esa información tenían que haberla tenido de todas las empresas que podían. Claro, ellos son inversionistas de Uruguay, les piden aquí, decir, el requisito legal de acá es que tenga arraigo aquí también, entonces porque si no tienes una empresa que la estás contactando o haciendo negocios allá en el extranjero, entonces un arraigo aquí en el país, y entonces ellos tienen proyectos en Sudamérica, es otro requisito que se pedía, que fuera gente que hubiera trabajado en proyectos, digamos, ya tropicalizados en el área latinoamericana, en el continente, porque más o menos tenemos las mismas similitudes. ¿En Subes no hay nadie del gobierno? No hay nadie. ¿No tiene una relación con Alba Petróleos, con todo esto? Sí, no, que yo sepa, no hay nada, porque nosotros vimos quiénes la integraban y son inversionistas que han invertido en otros lugares y por lo tanto ellos le apostaron al país, han invertido, tienen una inversión ya de unos 27 o 28 millones, todavía hace falta más porque hace falta otros corredores y por lo tanto nosotros les hemos comprado un servicio. El servicio, no es un socio. No es un socio. Es solo comprar el servicio para... Exacto. Entonces, porque la comisión nos dijo, esta es la empresa que tiene más factibilidad por estas y estas razones, pero también porque la invertía, porque los de Brasil traían equipos buenos, por cierto, y aprobados y todo eso, pero ellos vendían a venderlos. Entonces nosotros necesitamos tener el dinero para comprárselo, pero también nosotros no tenemos el know-how. ¿Qué hacíamos con los equipos y con todo el software y todo? Entonces a contratar a alguien para que viniera a instalarlo y todo lo demás, no queríamos paquete cerrado. Indra era muy carísimo y la otra empresa, que no recuerdo muy bien el nombre, esa empresa no reunía los requisitos. Entonces, Cipago es una empresa privada y hace una contratación por su derecho privado con Subes para que le dé el servicio. Es correcto. ¿El BMT en eso qué tiene que ver? El BMT únicamente es como una institución rectora del transporte colectivo y que estaba exigiendo el requisito, igual como cuando tú tienes, digamos, la intención de meterte como empresario del transporte, te ponen una serie de requisitos. Eso tiene que darlos el BMT. No cualquier transportista se puede meter a ser transportista. Para empezar, el tipo de unidad. No puedes meter cualquier unidad, ¿verdad? Y hay requisitos ahí de asientos, de todo hasta de pintura. Entonces, por lo tanto, el BMT como institución rectora, su papel es ese, verificar que aquella empresa cumplía con los requisitos. Y como ya te expliqué, esta cumplía con los requisitos y daba un plus. Por ejemplo, ayer inauguramos, se hizo el lanzamiento del botón de emergencia. Eso es un plus porque no lo tenía el requerimiento, es decir, el GPS, la gestión de la flota, es una cuestión bien importante porque eso te permite, y ahí vamos con la organización y modernización del sector. Es decir, una empresa, una persona bien informada toma mejores decisiones. Entonces, si tú tienes toda la información, la sabes utilizar, la sabes ordenar, planificas, organizas, diriges y puedes controlar a tu empresa. Ahora, Genaro Ramírez dice que aquí
se está tratando de crear desde el Estado un monopolio, es decir, se le está dando toda la ventaja, aun cuando usted ha dicho esto es privado y el derecho asiste a que privadamente puedan definir cómo opera el sistema, el gobierno lo está forzando a que sea un monopolio. ¿Eso es así, don Rodrigo? ¿Qué hay argumentos alrededor de eso? No, fíjate que yo la verdad que no quisiera prestarle mucha atención a personas que en la misma Biblia dice por ahí que la lengua sirve para matar o para crear, ¿va? O para amar, ¿va? Entonces, alguien que miente, ¿cómo le llamas tú, Rafael? Bueno, pero digamos... Entonces no hay que darle mucha ¿Pero se está generando un monopolio o no? ¿O van a permitir no, otras por eso empresas? te decía, porque se miente y se miente y se miente, y a mí no me gusta darle mucha importancia a esa gente que vive de eso, de la mentira, porque en la resolución razonada, en el decreto ejecutivo, en el reglamento, que te lo digo con propiedad porque en esos documentos he participado directamente, en el reglamento operativo, en los contratos, en ningún momento dice si pago. Y cuando tú creas monopolio es cuando le dice con él. No, ahí está abierto. Si lo que pasa es que hay que cumplir con los requisitos. Y cumplir con los requisitos no es sencillo. Si solo, digamos, pasar todos los requerimientos que te pide Bandesal para crear el fideicomiso, porque una cuestión de manejar una cantidad de dinero así, que el banco se haga cargo, y que él va a ser responsable y que el banco va a distribuirle a los transportistas, entonces tienen que tener muchos requisitos para hacer un contrato con un banco de esta naturaleza. Solo ese punto, no digamos toda la tecnología y todo lo demás. Entonces, porque no solo es de tener los aparatos, está toda la nube digital, todo lo que nosotros sabemos que llevan estos proyectos, entonces por lo tanto está abierto allí, no hay ningún monopolio. Al final contestándote categóricamente sí, que no hay ningún monopolio. Ahora, al final entiendo, este es como el resultado de aquel proyecto de la gran caja única, ¿no? Es decir, porque eso es el negocio. Esta es la gran caja única en forma tecnológica, ya digamos con tecnología avanzada, una forma más organizada y ya apostándole a un plano corporativo. Ese es el punto. Y cada quien, según sus acciones en Cipago, recibe su utilidad de todo el manejo que hace el fideicomiso. Exacto, eso es así. Ahora, ¿pueden haber o no pueden haber otras empresas sí, que den claro, el servicio de tarjeta o cómo tendría que hacer alguien más si quiere hacer, por otro lado, otro fideicomiso, o podría hacerlo, ¿o no? Eso es lo que te he estado explicando, es decir, en ningún momento habla ahí de monopolio ni habla de Cipago. Entonces, lo que estamos haciendo, nosotros hicimos un llamado para que todo aquel que quisiera incorporarse, y tú sabes que hacer una empresa, digamos, cuesta, pero hemos ido sobrepasando una serie de obstáculos y resulta de que en el llamado nos ha llegado más del 60% en un primer llamado. Vamos a hacer otro llamado. Entonces, lo que estamos invitando es que se incorporen a esta empresa, pero no es obligación, te quiero decir, porque el sistema va a funcionar así como está, con las características que tiene y las condiciones que tiene el actual transportista, individual, empresa ya formal, cooperativas o como fuera, todo va a seguir funcionando. El dinero se les va a distribuir a su cuenta bancaria que ellos elijan. Pero tú has mencionado algo bien importante y con esto termino. Tú dices, es la gran caja única, pero con un instrumento tecnológico, un instrumento que es el primer paso para la modernización, Rafael. Ahora, el BMT en su momento, y eso llegó hasta la Asamblea, decían estaba obligando a tener o entrar a la caja única o entrar a este sistema para poderle entregar la concesión de línea. La Asamblea dijo eso, lo vio como algo negativo. ¿Eso es así o así debe ser? ¿O cómo es el proceso para entender lo que va a pasar o está pasando en el transporte? Sí, yo no quisiera meterme al problema político porque tú sabes que estamos en un periodo electoral, ¿verdad? Entonces, yo más creo que esta medida que tomaron es eminentemente electoral y te lo voy a explicar por qué. Porque ya te expliqué que no es monopolio, ¿va? Y en segundo lugar, es decir, para entrar a un proceso formal, serio, responsable, tienes que firmar documentos. Es decir, nosotros, si vamos a entrar en un negocio, tenemos que firmar algo para dejar esto bien establecido. Entonces lo que está pidiendo Bandesal, lo que ya te decía, tiene sus requisitos, un banco serio, muy responsable, y tiene un contrato para administrar los fondos. Es decir, el banco no se va a hacer cargo así nomás. Si quiere usted, Rafael, que yo le administre los fondos, mire, estas son las condiciones que yo pongo,
y aquí están los derechos y obligaciones suyas, y si usted está de acuerdo, firmemos. Ese es un punto. El contrato de concesión es otro instrumento jurídico que tiene el BMT. Entonces, ese es parte del BMT. Eso no tiene nada que ver con tarjeta prepago ni nada, sino que es la relación contractual o de convenio entre Pero entonces, el empresario. no puede BMT exigirlo como parte de o condición de la concesión. No, lo que pasa es esto, Rafael, y ahí está la confusión. En el artículo 55 del reglamento dice claramente que es el BMT, y ahí está donde hay un problema con los diputados, porque nos parece que están invadiendo, digamos, esferas y las competencias de otra institución. Entonces se está irrespetando, digamos, cosas que ya están en la ley. Y al BMT le da la facultad para, digamos, decidir sobre la forma de percepción de la tarifa. Así lo dice el artículo 55. Entonces es una potestad del BMT. Entonces ha definido que este es el nuevo sistema porque considera el BMT, y nosotros también, de que es la forma como vamos a ir caminando paso a paso en la modernización, en la organización y en la eficiencia del transporte colectivo en el país. Vamos a la pausa, y me gustaría, al volver, sus reflexiones sobre, bueno, en la realidad la gente ha rechazado la tarjeta, la gente no quiere pagar por esta vía. A ver, entonces, ¿cómo entender también esa otra parte del fenómeno y qué es lo que va a suceder si eso fuese así? Enseguida regresamos.